Queridos hermanos y hermanas, en esta vida hay momentos que nos marcan para siempre. Momentos en los que somos confrontados con la verdad de quiénes somos, de hacia dónde vamos y de quién es Dios. Hoy quiero hablarles sobre uno de esos momentos, un momento que puede cambiar el curso de tu vida para siempre. Quiero invitarte a reflexionar sobre la invitación que Dios nos hace cada día, un llamado a un nuevo comienzo, un llamado a experimentar su amor, su perdón y su propósito eterno. Este llamado está disponible para cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado, nuestras fallas o nuestras dudas. En nuestra sociedad escuchamos constantemente la idea de comenzar de nuevo. Nos dicen que podemos reiniciar nuestras vidas con un cambio de carrera, con una mudanza o incluso con nuevas metas para el año. Pero estas soluciones, aunque útiles en algunos aspectos, nunca pueden tocar las partes más profundas de nuestra alma. Lo que necesitamos no es simplemente un cambio superficial, sino una transformación completa, una renovación que solo puede venir de Dios. Y esa transformación comienza en la cruz de Cristo. En 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es el mensaje central del Evangelio. En Cristo podemos comenzar de nuevo. Pero para comprender la magnitud de esta invitación, primero debe conocer nuestra necesidad de un Salvador. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Esto significa que, sin importar cuán buenos pensemos que somos, todos hemos fallado en cumplir con los estándares perfectos de Dios. El pecado no es solo un acto externo, es una condición interna, un estado de separación de Dios. Y esa separación nos lleva a una vida vacía, una vida llena de esfuerzos por llenar el vacío con cosas que nunca pueden satisfacer. Tal vez tú mismo has sentido ese vacío, ese anhelo por algo más, por algo eterno. Quiero decirte que ese anhelo fue puesto en tu corazón por Dios, y solo Él puede llenarlo. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos un mundo lleno de sufrimiento, conflicto e injusticia. Y si somos honestos, también vemos esas mismas luchas en nuestro interior. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambiar por nuestra propia cuenta solo para fallar nuevamente? ¿Cuántas veces hemos buscado paz en lugares equivocados solo para terminar más vacíos que antes? Pero aquí está la buena noticia: Dios no nos ha dejado en nuestra condición. En su gran amor, Él envió a su Hijo, hijos, para rescatarnos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del Evangelio, el amor de Dios demostrado a través del sacrificio de Jesús. Jesús vino a este mundo no solo para enseñar o hacer milagros, aunque ciertamente hizo ambas cosas. Él vino con un propósito mayor: reconciliarnos con Dios. En la cruz, Jesús llevó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Él tomó nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestra condena, y nos ofreció a cambio su justicia, su amor y su paz. Cuando Jesús dijo consumado, es de claro que el trabajo de redención estaba completo. No hay nada más que debamos hacer para ganarnos el amor de Dios, y ha sido hecho todo por nosotros. Tal vez hoy te encuentres luchando con sentimientos de culpa o vergüenza. Tal vez sientes que has cometido errores demasiado grandes como para que Dios te perdone. Pero quiero que escuches esta verdad: no hay pecado demasiado grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. En Isaías 1:18, Dios nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto significa que, sin importar cuán lejos hayas ido, Dios está dispuesto a perdonarte y a darte un nuevo comienzo. Pero el mensaje de la cruz no termina con el perdón, también incluye la promesa de una vida transformada. Cuando venimos a Cristo, no solo somos perdonados, sino que también somos renovados. Él nos da una nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Nos libera de las cadenas del pecado y nos da el poder de vivir una vida santa y plena. En Gálatas 2:20, Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros: una vida llena de su presencia,
de su propósito y de su gozo. Que hermanos y hermanas, quiero que sepan que este llamado no es solo para unos pocos, es para todos. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación abierta, una invitación a dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras luchas a los pies de Jesús. Él nos ofrece descanso para nuestras almas, un descanso que no se encuentra en este mundo, sino solo en Él. Hoy es el día para responder a ese llamado. No importa quién eres o de dónde vienes, lo único que importa es que Dios te ama y que está llamándote a comenzar de nuevo. Tal vez has estado resistiendo su llamado, pensando que necesitas arreglar tu vida antes de venir a Él. Pero quiero decirte algo, no tienes que esperar a ser perfecto para venir a Jesús. Él te llama tal como eres, con todas tus fallas y heridas. Y cuando le entregas tu vida, Él hará la obra de transformación en ti. Mientras reflexionamos sobre este mensaje, quiero que consideres esta pregunta. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? ¿Estás dispuesto a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para ti? Hoy puede ser el comienzo de una nueva vida, una vida llena de esperanza, paz y propósito en Cristo. La cruz es el lugar donde todo cambia, donde lo viejo pasa y lo nuevo comienza. Ven a la cruz y deja que Jesús transforme tu vida para siempre. Hermanos y hermanas, cuando pensamos en las pruebas que enfrentamos en la vida, a menudo nos encontramos preguntándonos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué este dolor, esta pérdida o este desafío? Es natural que surjan estas preguntas, porque en nuestra humanidad buscamos comprender el propósito detrás del sufrimiento. Pero quiero que recuerdes algo hoy: Dios nunca desperdicia una sola prueba en tu vida. Cada dificultad, cada desafío y cada momento de dolor tienen un propósito eterno en las manos de nuestro Dios soberano. Él está obrando incluso cuando no puedes verlo, y está usando tus pruebas para moldearte, fortalecerte y llevarte a un lugar de mayor dependencia de su gracia y poder. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios usó las pruebas para obrar en las vidas de su pueblo. Piensa en la vida de Job. Aquí estaba un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal, y sin embargo enfrentó una serie de pruebas devastadoras. Perdió su riqueza, su familia y su salud en un corto periodo de tiempo. Desde nuestra perspectiva humana, parecía que Job estaba siendo castigado, pero en realidad Dios estaba obrando en su vida para mostrar su gloria y su fidelidad. Job nunca perdió su fe, y al final pudo decir con confianza: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Las pruebas de Job lo llevaron a un conocimiento más profundo de Dios, y lo mismo puede suceder contigo. Las pruebas en nuestra vida tienen el propósito de refinarnos, de moldearnos para ser más como Cristo. En 1 Pedro 1:6-7, el apóstol Pedro escribe: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea alada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro. Aunque el proceso es doloroso, el resultado es una fe más fuerte, más pura y más preciosa a los ojos. Tal vez hoy te encuentras en medio de una prueba que parece no tener fin. Quizás estás enfrentando una enfermedad, un problema financiero o un conflicto en tus relaciones. Tal vez sientes que las circunstancias de tu vida te están aplastando y que no tienes la fuerza para seguir adelante. Pero quiero que sepas esto: no estás solo. Dios está contigo en medio de tus pruebas. Él nunca te dejará ni te abandonará. Isaías 43:2 nos da esta promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegaran; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este es el Dios que servimos, un Dios que camina con nosotros en medio de nuestras luchas, que nos sostiene cuando no tenemos fuerzas, y que nos lleva a través de las tormentas hacia un lugar de victoria. Pero las pruebas no solo nos refinan, también revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero
¿Qué sucede cuando enfrentamos dificultades? ¿Seguimos confiando en su bondad y fidelidad o comenzamos a dudar de su amor? Las pruebas son una oportunidad para profundizar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En medio de la tormenta podemos elegir aferrarnos a sus promesas, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso las pruebas más difíciles tienen un propósito divino y que Dios las usará para nuestro bien y su gloria. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó, José podría haber perdido la esperanza. Pero en cada etapa de su vida, Dios estaba obrando en el trasfondo, preparando a José para un propósito mayor. Al final, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto y se convirtió en el instrumento de Dios para salvar a su familia y a una nación entera del hambre. Cuando se enfrentó a sus hermanos, pudo decir con confianza: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Lo que parecía una serie de tragedias sin sentido fue, en realidad, el plan perfecto de Dios para cumplir su propósito en la vida de José. Hermanos y hermanas, lo mismo es cierto para nosotros. Aunque no siempre entendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito. Él está obrando en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros, para moldearnos a la imagen de su Hijo. Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este proceso de transformación es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Además, las pruebas en nuestra vida no solo nos benefician a nosotros, también pueden ser una fuente de bendición para otros. Cuando enfrentamos dificultades con fe y perseverancia, nuestras vidas se convierten en un testimonio del poder de Dios. Otros pueden ver cómo su gracia nos sostiene, cómo su paz nos guarda y cómo su amor nos guía, incluso en medio de las tormentas. Y cuando compartimos nuestras experiencias con otros, podemos animarlos y fortalecerlos en su propia fe. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hoy quiero invitarte a mirar tus pruebas desde una nueva perspectiva. En lugar de verlas como obstáculos insuperables, mírala como oportunidades para crecer, para depender más de Dios y para experimentar su fidelidad de una manera más profunda. Recuerda que Dios no desperdicia nada en tu vida. Cada lágrima, cada lucha y cada momento de dolor están siendo utilizados por Él para cumplir su propósito perfecto. Confía en Él, porque Él es fiel y su amor por ti nunca falla. Y mientras caminas por el camino de las pruebas, recuerda que Dios está contigo, obrando en cada detalle de tu vida para moldearte y elevarte hacia un futuro lleno de esperanza y propósito eterno. Hermanos y hermanas, una de las verdades más profundas de la vida cristiana es que nuestra fe no se fortalece en los momentos de comodidad, sino en los momentos de desafío. Las pruebas que enfrentamos no son accidentales ni carentes de propósito, son herramientas divinas que Dios utiliza para construir en nosotros una fe más sólida, una fe que pueda resistir las tormentas de la vida y brillar como una luz en un mundo lleno de oscuridad. La fe que se fortalece en medio de las pruebas no solo nos sostiene a nosotros, sino que también glorifica a Dios y da testimonio de su poder y fidelidad a quienes nos rodean. En la Escritura encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios ha usado las pruebas para fortalecer la fe de su pueblo. Piensa en Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le pidió algo aparentemente imposible: ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Para Abraham, Isaac no era solo su hijo amado, era la promesa de Dios cumplida.
el medio por el cual se suponía que vendría una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Sin embargo, Abraham confió en Dios incluso cuando no entendía el propósito detrás de la prueba. En Hebreos 11:19 se nos dice que Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Y al final Dios proveyó un carnero como sustituto, demostrando su fidelidad y fortaleciendo la fe de Abraham aún más. ¿Qué aprendemos de esto? Que las pruebas son oportunidades para que nuestra fe crezca, para que confiemos en Dios incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Tal vez hoy te encuentras en una situación que pone a prueba tu fe. Puede ser una enfermedad, un problema financiero, una relación rota o una decisión difícil que debes tomar. Quiero recordarte que estas pruebas no están diseñadas para destruirte, sino para fortalecerte. En Santiago 1:2-3, la Escritura nos dice: hermanos míos, ven por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este tipo de paciencia no es simplemente una espera pasiva, es una perseverancia activa, una fortaleza que nos capacita para seguir confiando en Dios a pesar de las dificultades. Las pruebas también nos enseñan a depender más profundamente de Dios. En nuestra naturaleza humana, a menudo confiamos en nuestras propias habilidades, recursos o conocimientos. Pero cuando enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control, somos llevados a un lugar de completa dependencia de Dios. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando escribió en 2 Corintios: tú el main y me ha dicho bastad mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en esos momentos de debilidad, cuando nos sentimos incapaces, que experimentamos el poder de Dios obrando en nosotros de maneras que nunca imaginamos. Piensa en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Antes de la crucifixión, Pedro aseguró a Jesús que nunca lo negaría, incluso si eso significaba morir con él. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, Pedro negó a Jesús 3 veces. Fue una experiencia humillante y dolorosa para Pedro, pero también fue una prueba que Dios usó para fortalecer su fe y prepararlo para el ministerio que tendría después. Tras la resurrección, Jesús restauró a Pedro, y este discípulo que una vez había fallado se convirtió en un líder valiente de la iglesia primitiva. Las pruebas de Pedro no fueron el fin de su historia, fueron el medio por el cual Dios lo moldeó y lo fortaleció para cumplir su propósito. Hermanos y hermanas, lo mismo es cierto para nosotros. Las pruebas pueden ser dolorosas, pueden sacudirnos hasta el núcleo, pero no son el fin de nuestra historia. Son capítulos en el plan más grande de Dios para nuestras vidas. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye las pruebas. Incluso cuando no entendemos por qué enfrentamos ciertas dificultades, podemos confiar en que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Otro aspecto importante de las pruebas es que nos ayudan a desarrollar una fe que inspira a otros. Cuando enfrentamos dificultades con confianza en Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad. Piensa en la vida de Daniel. Cuando fue lanzado al foso de los leones por su fe, confió en Dios para protegerlo. Y cuando Dios lo rescató, no solo fortaleció la fe de Daniel, sino que también dio testimonio al rey Darío y a toda la nación de que el Dios de Israel era el Dios del Dios verdadero. Daniel 6:26-27 registra las palabras del rey de parte mía: es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Las pruebas de Daniel no solo fortalecieron su propia fe, también impactaron a quienes lo rodeaban. Hermanos, podría ser que las pruebas que enfrentas hoy están destinadas no solo a fortalecer tu fe, sino también a impactar la vida de otros. Cuando permitimos que Dios obre en nosotros durante nuestras pruebas, nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente de su poder, su amor y su fidelidad. Tus luchas pueden ser la inspiración que alguien más necesita para buscar a Dios, para confiar en Él y para encontrar esperanza en medio de sus propias dificultades. Mientras reflexionamos sobre estas verdades, quiero alentarte a mirar tus pruebas desde la perspectiva de Dios. En lugar de enfocarte en el dolor o la dificultad, preguntad: Señor,
¿Qué quieres enseñarme en esta prueba? ¿Cómo estás usando esta situación para fortalecer mi fe y para moldearme a la imagen de Cristo? Cuando adoptamos esta perspectiva, nuestras pruebas ya no son obstáculos, se convierten en oportunidades para crecer en nuestra fe y para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Hoy, quiero invitarte a entregar tus pruebas a Dios. No importa lo que estés enfrentando, Él es más que capaz de llevarte a través de ello. Él es el mismo Dios que estuvo con Abraham, con José, con Pedro y con Daniel, y también está contigo. Confía en su plan, incluso cuando no lo entiendas. Aférrate a sus promesas, incluso cuando parezca que las circunstancias están en tu contra. Y recuerda que, al final, las pruebas no son el fin de nuestra historia. Son parte del proceso por el cual Dios nos está preparando para un propósito mayor y para una gloria eterna. Hermanos y hermanas, no teman las pruebas. Abrácenlas como oportunidades para crecer, para depender más profundamente de Dios y para ser testigos de su poder en sus vidas. Porque cuando enfrentamos las pruebas con fe, no solo somos fortalecidos, sino que también glorificamos a Dios y damos testimonio de su gracia y fidelidad. Que el Señor les dé fortaleza, paz y esperanza mientras caminan por este camino, sabiendo que Él está con ustedes y que su propósito perfecto se cumplirá en sus vidas. Hermanos y hermanas, cuando enfrentamos pruebas en la vida, muchas veces nos enfocamos en el dolor y la dificultad que nos rodea. Nos preguntamos por qué Dios permite que atravesemos por momentos tan difíciles, y puede ser fácil perder de vista el propósito más grande que Él está obrando en nosotros. Sin embargo, quiero que recuerdes esta verdad: Dios no solo está contigo en medio de las pruebas, sino que también las está usando para prepararte para algo mayor. Cada desafío, cada lágrima y cada lucha son parte del plan de Dios para moldearte y equiparte para su propósito divino. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas devastadoras, pero que Dios usó para preparar el camino hacia un propósito más grande. Piensa en José, el hijo de Jacob. Desde una edad temprana, José tuvo sueños de grandeza, sueños de que Dios los haría de manera poderosa. Pero antes de que esos sueños se cumplieran, José pasó por un periodo prolongado de sufrimiento. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Para José, cada uno de estos eventos debió parecer un revés devastador. Pero en cada paso del camino Dios estaba obrando. Estaba moldeando a José, fortaleciendo su carácter y preparándolo para ser un líder que salvaría a su familia y a toda una nación. Al final de su historia, José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. La historia de José nos recuerda que las pruebas no son el fin, son el medio por el cual Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Tal vez hoy te encuentras en una situación similar. Puede ser que estés enfrentando dificultades que parecen no tener sentido. Quizás te preguntas cómo algo tan doloroso puede encajar en el plan de Dios para tu vida. Pero quiero animarte a confiar en el proceso. Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestras vidas. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito eterno. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso las situaciones más difíciles están siendo usadas por Dios para cumplir su plan perfecto en tu vida. Las pruebas no solo nos preparan para el propósito de Dios, también nos enseñan a depender completamente de Él. Cuando todo parece ir bien, es fácil confiar en nuestras propias habilidades, recursos o planes. Pero en medio de las pruebas, nos damos cuenta de nuestra necesidad desesperada de Dios. Es en esos momentos de debilidad que su poder se perfecciona en nosotros. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: y me ha dicho, bastad mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las pruebas nos enseñan a confiar en la gracia de Dios, a depender de su fortaleza y a rendirnos completamente a su voluntad. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Moisés.
Moisés fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto y hacia la tierra prometida. Pero antes de que pudiera cumplir este llamado, Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Desde una perspectiva humana, esto podría parecer una pérdida de tiempo, un periodo de aislamiento y olvido. Pero en realidad Dios estaba usando esos años para preparar a Moisés. Estaba enseñándole humildad, paciencia y dependencia total de Dios. Cuando finalmente llegó el momento de liderar a Israel, Moisés estaba equipado no solo con las habilidades prácticas, sino también con la fe y el carácter necesarios para cumplir su propósito. Hermanos y hermanas, lo mismo es cierto para nosotros. Puede que no siempre entendamos por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas, pero podemos confiar en que Él está usando cada experiencia para prepararnos para algo mayor. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu carrera, en tu familia o en tu salud y te sientes desanimado. Pero quiero recordarte que Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Él está usando estas pruebas para desarrollar en ti las cualidades que necesitas para cumplir su llamado. Tal vez esté fortaleciendo tu paciencia, refinando tu carácter o enseñándote a depender completamente de Él. Cualquiera que sea el caso, puedes estar seguro de que su plan para ti es bueno porque Él es fiel y nunca te fallará. Las pruebas también nos ayudan a descubrir nuestro propósito al hacernos más sensibles a las necesidades de los demás. Cuando enfrentamos dificultades, podemos identificarnos con aquellos que están pasando por experiencias similares y compartir con ellos el consuelo que hemos recibido de Dios. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios a través de nuestras pruebas, Dios nos equipa para ministrar a otros, para compartir su amor y para ser testigos de su fidelidad. Hermanos, quiero que reflexionen sobre sus propias vidas. ¿Cuáles son las pruebas que estás enfrentando hoy? Tal vez te sientas desanimado, perdido o incluso abandonado. Pero quiero recordarte que Dios está contigo. Él está obrando en cada detalle de tu vida, incluso en los momentos más oscuros. Y no solo eso, Él está usando estas pruebas para prepararte para algo mucho mayor. Tal vez no entiendas el propósito ahora, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y verás cómo Dios estuvo contigo en cada paso del camino, obrando para tu bien y su gloria. Hoy, quiero invitarte a entregar tus pruebas a Dios. En lugar de luchar contra ellas, pídele que te muestre lo que está haciendo en tu vida a través de ellas. Pídele que te dé la fortaleza para perseverar, la fe para confiar en su plan y la gracia para seguir adelante. Recuerda que las pruebas no son el fin de la historia. Son el camino hacia el propósito eterno de Dios para tu vida. Confía en Él, porque Él es fiel y su amor nunca te fallará. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras caminas por este camino, sabiendo que Él está contigo y que su propósito perfecto se cumplirá en tu vida. Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos a través de las verdades profundas de cómo Dios obra en medio de nuestras pruebas. Hemos reflexionado sobre cómo Él usa las dificultades para fortalecernos, moldearnos y prepararnos para su propósito eterno. Pero ahora llegamos al momento más importante, el momento de responder al llamado de Dios en medio de nuestras propias luchas. Porque aunque es reconfortante saber que Dios está con nosotros en las pruebas, su propósito no es solo consolarnos, Él desea transformarnos, llamándonos a confiar plenamente en Él y a rendirle nuestras vidas por completo. La pregunta hoy no es si enfrentaremos pruebas, porque todos pasaremos por momentos difíciles en esta vida. La pregunta es, ¿cómo responderás a las pruebas que Dios permite en tu vida? ¿Las verás como obstáculos insuperables o como oportunidades para crecer en tu fe y acercarte más a Dios? La manera en que respondas a esta pregunta determinará no solo cómo enfrentas tus luchas, sino también cómo experimentas la obra de Dios en tu vida. Quiero recordarte que Dios no es indiferente a tus sufrimientos. Él ve cada lágrima, conoce cada preocupación y escucha cada oración.
Salmos 34:18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de ti en este momento y su presencia es suficiente para sostenerte. Aunque las pruebas puedan parecer abrumadoras, quiero que recuerdes que no estás solo. El mismo Dios que estuvo con José en la cárcel, con Moisés en el desierto y con Daniel en el foso de los leones, está contigo ahora, guiándote y fortaleciendo tu corazón. Tal vez hoy te sientas desanimado, como si no pudieras dar un paso más. Pero quiero que escuches esta verdad: las pruebas no son el fin de la historia. Dios tiene un propósito mayor para ti, un propósito que trasciende tu dolor y tus circunstancias. Romanos 8 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa nos da esperanza, porque sabemos que el sufrimiento de esta vida es temporal, pero la gloria que Dios está preparando para nosotros es eterna. Hermanos, quiero compartir con ustedes un principio fundamental: las pruebas no solo nos preparan para un futuro glorioso, sino que también nos enseñan a vivir con una perspectiva eterna. En medio de las luchas, es fácil enfocarse en lo inmediato, en el dolor del presente. Pero la cruz de Cristo nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, el final está lleno de esperanza. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él, sabiendo que su sacrificio traería redención a la humanidad. De la misma manera, somos llamados a perseverar, confiando en que nuestras pruebas tienen un propósito eterno. Pensemos por un momento en la cruz. Ese fue el momento más oscuro de la historia, cuando el Hijo de Dios fue clavado en un madero, llevando el peso de nuestros pecados. Desde una perspectiva humana parecía una derrota, pero desde la perspectiva de Dios fue la mayor victoria. La cruz nos enseña que Dios puede tomar el sufrimiento más profundo y transformarlo en gloria. Y lo que Él hizo en la cruz, también lo hará en tu vida. Él puede tomar tus pruebas y convertirlas en un testimonio de su gracia, su poder y su fidelidad. Tal vez hoy estés luchando por entender el propósito de tu prueba. Quizás sientas que estás caminando en la oscuridad sin saber hacia dónde ir. Pero quiero alentarte a que confíes en Dios. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. Proverbios 3:6 nos insta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en que Él está guiando tus pasos, incluso cuando no entiendas el camino. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento para hacerlo. Jesús no promete una vida sin pruebas, pero sí promete caminar contigo en cada paso del camino. Él te invita a venir a Él con todas tus cargas, tus miedos y tus dudas. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa cuál sea tu prueba, Jesús está dispuesto a recibirte, a consolarte y a darte una nueva esperanza. Para aquellos que ya conocen a Cristo, mi desafío para ustedes es confíen en su propósito incluso en medio de las pruebas más difíciles. Recuerden que Dios no desperdicia nada. Cada lucha, cada lágrima y cada momento de dolor están siendo utilizados para cumplir su plan perfecto en tu vida. Permite que Dios use tus pruebas para fortalecer tu fe, para moldear tu carácter y para prepararte para un propósito mayor. Hermanos y hermanas, cuando salgan de este lugar hoy, no olviden esta verdad: Dios está obrando en medio de tus pruebas. Él está contigo, está por ti, y está usando cada circunstancia para cumplir su propósito eterno. Confía en Él, porque su amor nunca falla y su gracia es suficiente. Y mientras sigues adelante, recuerda que las pruebas no son el final de la historia, son el comienzo de algo nuevo, algo hermoso que Dios está haciendo en ti. Quiero terminar con una oración. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque nunca nos abandonas en medio de nuestras pruebas. Gracias porque estás obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Ayúdanos a confiar en ti, a depender de tu fuerza y a caminar con fe, sabiendo que tú tienes un propósito para cada lucha que enfrentamos. Fortalece nuestro corazón y danos la esperanza de que, al final, veremos tu gloria manifestada.
En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga y los guíe mientras confían en su propósito en medio de las pruebas. Recuerden siempre que con Dios nuestras luchas tienen sentido y nuestras vidas están en sus manos fieles.